Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias y chismes del espectáculo. Hoy, damas y caballeros, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha incendiado las redes sociales y que, finalmente, parece estar llegando a su conclusión. Sí, estamos hablando de Serkan y Özge, o mejor dicho, de Serkan y Özge y, ¿algo más? Durante semanas hemos estado observando desde la distancia, analizando cada interacción, cada mirada, cada comentario en redes sociales. ¿Los rumores eran ensordecedores? ¿Están juntos? ¿No lo están? ¿Es todo una estrategia publicitaria? Las teorías conspirativas han sido más intensas que nunca. Pero hoy parece que la verdad, o al menos una parte de ella, finalmente ha salido a la luz. Y todo, gracias a una simple pero reveladora declaración. Pero antes de sumergirnos en los jugosos detalles, no olviden suscribirse al canal. Tenemos mucho más contenido explosivo preparado para ustedes. Hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola noticia. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El silencio. Ese ha sido el arma predilecta de Serkan durante todo este tiempo. Un muro impenetrable de negaciones ambiguas y sonrisas enigmáticas. Hasta ahora. En una entrevista reciente durante la promoción de su último proyecto, un reportero audaz, o quizás desesperado, se arriesgó a formular la pregunta que todos nos hemos estado haciendo: Serkan, ¿qué hay de Özge? ¿Hay algo que quieras compartir con tus fans? La tensión en el aire era palpable. Podían cortarla con un cuchillo. Las cámaras enfocadas en su rostro, cada músculo, cada microexpresión bajo escrutinio. Serkan respiró hondo, una pausa que pareció eterna, y finalmente habló. Özge es una persona increíble, comenzó diciendo, una frase genérica que inicialmente decepcionó a muchos. Es talentosa, apasionada y tiene un corazón enorme. Trabajar con ella ha sido un privilegio. Hasta aquí, todo bien, pura cortesía profesional. Pero luego vino el giro inesperado. Y sí, hay algo más, continuó Serkan con una sonrisa que esta vez parecía genuina, sincera. Hemos conectado de una manera muy especial. No quiero ponerle etiquetas a nada, ni apresurar las cosas, pero puedo decir con seguridad que Özge ocupa un lugar muy importante en mi vida. ¡Boom! La bomba explotó. Las redes sociales se incendiaron. Los hashtags #Serkan y Özge #Özser #romance en el set se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans enloquecidos comenzaron a analizar cada palabra, cada frase, cada entonación de Serkan. ¿Qué significa un lugar muy importante? ¿Es una confirmación tácita de una relación? ¿O simplemente una amistad muy cercana? Las interpretaciones, como siempre, fueron variadas. Algunos, los más optimistas, celebraron la noticia como un gol en el último minuto del partido. Otros, más cautelosos, prefirieron esperar a una confirmación más explícita. Y por supuesto, no faltaron los escépticos, aquellos que creen que todo es una estrategia de marketing para impulsar su próximo proyecto juntos. Pero, ¿qué piensa Özge de todo esto? Aquí es donde la historia se vuelve a poner interesante. Porque a diferencia de Serkan, Özge ha permanecido notablemente silenciosa. Ni una sola declaración, ni un comentario, ni un me gusta sospechoso en redes sociales. Nada. Un silencio que para muchos es aún más elocuente que las palabras de Serkan. ¿Está esperando el momento adecuado para hablar? ¿O quizás no está tan convencida de hacer pública su relación? ¿O tal vez simplemente quiere mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático? Las posibilidades son infinitas. Sin embargo, algunos insiders, fuentes cercanas a la pareja, aseguran que la relación entre Serkan y Özge es mucho más seria de lo que aparenta. Dicen que se les ha visto juntos en varias ocasiones fuera del set de grabación, disfrutando de cenas románticas y paseos discretos. Incluso se rumorea que han pasado algunos fines de semana juntos en lugares paradisíacos. Pero claro, hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto son solo rumores. Chismes de pasillo, como dirían algunos. Pero la verdad es que la declaración de Serkan ha abierto una caja de Pandora. Ha despertado la curiosidad del público y ha alimentado aún más las especulaciones. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuál será el siguiente capítulo de esta historia?
¿Decidirá Ozge romper su silencio y confirmar, o desmentir, las palabras de Serkan? ¿O preferirán mantener su relación en secreto, lejos de las cámaras y los flashes? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que estaremos aquí, con ustedes, para contarles cada detalle, cada giro inesperado, cada nueva revelación. Porque al final del día, sabemos que les encanta estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Y hablando de estar al tanto, no puedo dejar de mencionar la reacción de los ex de Serkan. Sí, así como lo oyen. Algunas de sus antiguas parejas han salido a la luz para dar su opinión sobre este supuesto romance. Y como era de esperar, sus comentarios han sido de lo más variados. Desde felicitaciones sinceras hasta indirectas venenosas, pasando por declaraciones ambiguas y mensajes de apoyo condicional. El drama, damas y caballeros, está servido. Pero no nos detendremos mucho en este tema, porque al final del día, lo que realmente importa es lo que sientan Serkan y Ozge el uno por el otro. Lo que sí me parece importante destacar es el impacto que esta situación ha tenido en la imagen pública de ambos actores. Serkan, que siempre ha sido visto como un galán distante e inalcanzable, ha mostrado una faceta más humana y vulnerable. Y Ozge, que siempre ha sido admirada por su talento y profesionalismo, ha revelado un lado más sensible y romántico. Ahora profundicemos un poco más en las reacciones de los ex. Resulta que la ex prometida de Serkan, la famosa diseñadora de interiores Aylin Demir, publicó una historia en Instagram con un emoji de cara pensativa. ¿Está insinuando que Serkan no es tan sincero como parece? ¿O simplemente está reflexionado sobre su propio pasado? Los fans están divididos, claro, pero las teorías no se han hecho esperar. Algunos argumentan que Aylin siempre ha sido una persona reservada, y que este es su sutil manera de expresar su opinión. Otros, en cambio, la acusan de buscar protagonismo a costa del presunto romance de Serkan y Ozge. Por otro lado, una exnovia menos conocida, una actriz de nombre Elif Kaya, comentó en una publicación de un fan: «Le deseo lo mejor a Serkan. Se merece ser feliz». Un mensaje bastante directo y positivo, pero que ha generado suspicacias. Algunos se preguntan si Elif está siendo genuina o si hay un trasfondo oculto en sus palabras. Quizás un intento de mostrarse como la ex madura y ganar puntos con los fans. En el mundo del espectáculo, queridos amigos, nada es lo que parece. Y mientras tanto, el silencio de Ozge persiste. Sus representantes han emitido un breve comunicado en el que piden respeto a su privacidad y aseguran que la actriz se encuentra concentrada en sus proyectos profesionales. Una respuesta estándar que, por supuesto, no ha satisfecho a nadie. ¿Pero por qué Ozge se mantiene en silencio? ¿Será que Serkan se precipitó al hacer su declaración? ¿O quizás la presión mediática la abruma? Algunos sugieren que Ozge es una persona muy discreta y que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Otros, más osados, creen que la actriz no está tan enamorada como Serkan y que teme comprometerse públicamente. Además, hay que tener en cuenta el impacto que esta situación podría tener en sus carreras. Ambos son actores muy populares y cualquier escándalo, por pequeño que sea, podría afectar su imagen pública y por ende sus futuros proyectos. Estarán considerando cuidadosamente las consecuencias antes de dar el siguiente paso. Las especulaciones son infinitas, y cada día surgen nuevas teorías y rumores. Algunos afirman que la pareja ha sido vista buscando un lugar para vivir juntos. Otros aseguran que ya están planeando una escapada romántica. Incluso hay quien dice que ya se han comprometido en secreto. Pero hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto son solo eso, rumores. Y en el mundo del espectáculo, los rumores pueden ser tan volátiles como el clima. Un día brillan con intensidad y al día siguiente se desvanecen sin dejar rastro. Lo que sí es innegable es que la declaración de Serkan ha cambiado el juego. Ha puesto a Ozge en una posición incómoda y ha generado una enorme presión mediática sobre ambos. Ahora, la pelota está en el tejado de Ozge. ¿Decidirá hablar y aclarar la situación? ¿O seguirá manteniendo su silencio, alimentando aún más las especulaciones? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí observando desde la distancia, analizando cada interacción, cada mirada, cada comentario en redes sociales. Porque, como buenos periodistas del espectáculo, nuestra misión es mantenerlos informados de todo lo que sucede en el mundo de la farándula. Y para finalizar,
quiero recordarles que la vida de los famosos no es tan glamurosa como parece. Detrás de las alfombras rojas, los flashes y las entrevistas, hay personas con sentimientos, con miedos y con inseguridades. Por eso es importante que seamos respetuosos con su privacidad y que evitemos caer en la especulación y el chisme malintencionado. En resumen, damas y caballeros, tenemos un potencial romance en el horizonte, una declaración a medias, un silencio elocuente, rumores jugosos y un drama que no parece tener fin. ¿Qué más se puede pedir? Para recapitular, Serkan rompió el silencio y habló sobre Özge, describiéndola como una persona increíble y alguien que ocupa un lugar muy importante en su vida. Sin embargo, Özge aún no ha hecho ninguna declaración al respecto, lo que ha generado aún más especulaciones. Las reacciones del público y de los ex de Serkan han sido diversas, y el futuro de esta posible relación aún es incierto. Además, hemos explorado las reacciones de los ex, que van desde comentarios enigmáticos hasta felicitaciones directas, y el impacto potencial en sus carreras. El drama continúa. Gracias por acompañarnos una vez más en este recorrido por el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Serkan y Özge realmente están juntos? ¿O es todo una farsa? ¿Qué opinan de la declaración de Serkan? ¿Y del silencio de Özge? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. ¿Qué opinan de las reacciones de los ex de Serkan? ¿Creen que Özge debería hablar ya? Queremos saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.